de ver rostros, bueno, algunos nombres los ubico con rostros, otros me cuesta más, y en especial quiero decir algo porque me da un gran placer ver el rostro de Armando, que debe ser de los que estamos acá el que está más lejos, sin duda alguna. Y es un placer rever su rostro después de varios años. Un alegrón, lo mismo que es el alegrón de verlos y verlas a todos y todas ustedes. En realidad, también, a ver, para ponernos un poquito de acuerdo en cómo funcionar, eh, la idea de esto no solo es así, no es una clase magistral, sino un espacio donde poder, por un lado, sacar dudas, poner algunos puntos, afinar algunas cosas. Y así, y quería empezar justo con eso, afinando algunas cosas. Eh, los textos que se han ido subiendo desde la primera acá, eh, en primer lugar, son para ser leídos, no para sentirse abrumados por una cantidad de letras ahí, no ese es el sentido. Fundamentalmente es para poder leerlos, para poder, quizás algunos ya ha leído, y ya ha leído estos textos y los conoce, y bueno, si es así en algún caso y alguien quiere otros textos, con gusto recomiendo y con gusto comparto las cosas que tengo por ahí que están digitalizadas. Otras, medio lamento, este, están o por lo menos yo solo accedo en papel a algunas. Pero, pero es eso. Por ejemplo, ahí me parece que es un caso emblemático. En la primera clase subí el credo atanasiano, del cual es probable que no vamos a mencionarlo nunca aquí, y es muy probable que tampoco lo digamos mucho, pese a que el Señor nos conceda larga vida. Pero me parecía que estas cosas hay que leerlas una vez en la vida. O sea, el credo niceno, el credo apostólico, yo qué sé, los que en su iglesia de repente todavía están los cultos cristianos, lo pueden encontrar ahí, lo pueden leer. Además, el apostólico lo decimos los domingos. Pero el atanasiano, yo, si no lo hubiera agarrado, leído, escrito, jamás lo hubiera visto porque no. No digo que eso va a darnos la salvación, ni mucho menos, pero digo, como para decir, sí, yo ese texto lo leí, ¿no? Conocer estos textos, porque son nuestros escritos confesionales. O sea, los textos son para familiarizarse con ellos, para, para quererlos, de última, ¿no? También el texto es algo vivo y bueno, hay que también amarlo. Y lo interesante ahora es amar estos textos que nos están hablando de la Reforma y otros, ¿no?, un poquito más contemporáneos, ¿no? Tampoco fui muy a lo reciente. Sí, el de Brackemeyer sí, porque Brackemeyer está viejito, pero es un hombre de nuestro tiempo. Pero bueno, la idea es eso, así que no se sientan abrumados por estas cosas y también las cosas que uno pide para reaccionar son simplemente de pensar, de ver qué me dice el texto, no de tratar de desarrollar y plantear un texto de una teología sublime, no, simplemente la reacción sobre el texto, leer, reaccionar al texto y direccionarse hacia algunos puntos. Y hoy quería retomar un poquito lo de la teología de la cruz, porque bien lo decía Lutero, es un punto central. Y no es un tema teológico la teología de la cruz, es un modo de hacer teología, un modo de vivir la teología, esa teología que Tillich, con aciertos o desaciertos, nos disparó de pensar qué es hacer teología. Bueno, que además de ser un servicio para la iglesia, tenemos que estar siempre presentes que hacemos teología desde nuestro lugar, ¿no? Porque hacer teología es buscar respuestas a preguntas, pero son preguntas que nacen desde el lugar donde yo estoy. Este, yo hago las preguntas que haría un caballero frisando sus 60, de Uruguay, de esa clase medio venida a menos. Yo hago preguntas desde ese lugar, no puedo hacer desde otro, obviamente.
Y eso es muy importante, saber que tenemos un lugar y desde ese lugar hacemos, ¿no? Y tenemos, no es una cosa estática que está por encima de todo o por debajo, vaya uno a saber, ¿no? Entonces, la teología de la cruz es una herramienta, fundamentalmente, una herramienta para hacer teología. Y Lutero ya lo trabajó, lo arrancó tempranamente, porque los escritos en donde aparece esto, es, la cruz sola es nuestra teología, son anteriores a las disputaciones de Heidelberg, ¿no? Son textos inclusive de antes del 17, ¿no? Que piensen, me paro en el 1517 como el año medio emblemático. Son anteriores, o sea, son escritos muy frailunos, Lutero sí habla y es como un fraile, y si miraron las tesis de Heidelberg, que son un trabajo para su propia orden, porque las pone en una reunión de su orden, y Lutero habla desde ese lugar. Es un fraile agustino que está ejerciendo una cátedra en una universidad recién fundada que andaba medio, tampoco, no era una gran universidad en aquel entonces. Así que esto nace muy tempranamente en Lutero y va a correr. Vieron que mandé un videíto, no sé si estuvo muy aclarador de cosas, si lo fue me alegro y si no le pido mil disculpas. Les puse una imagen, que me parece que es una imagen muy linda. Si alguno buscó la obra, o sea, el retablo completo de esa iglesia, es muy interesante. Primero porque es digamos, arte eclesiástico de la Reforma, ¿no? Lucas Cranach, padre, un hombre más o menos de la edad de Lutero. Así que viene ahí en la Reforma mismita, ¿no? Y de hecho ese retablo está ahí porque, como les decía, esa iglesia fue vandalizada, ¿no? Cuando Lutero estaba guardadito, eh, por las razones de la dieta de Worms. Karlstadt, otro docente de la Universidad de Wittenberg, se puso en marcha una cosa muy radical y totalmente iconoclasta, y destruyeron cuanto adorno había en la iglesia. Lutero después, cuando vuelve, pone las cosas en su lugar. Lutero no era un hombre que se opusiera justamente al arte eclesiástico, por el contrario, decía que recomendaba que hubiera mecenazgos de la gente pudiente para que pintaran escenas bíblicas, para que la gente que no tenía la posibilidad de leer pudiera acceder, aunque sea desde las artes visuales, a estos contenidos. Y entonces ese retablo pinta mucho de la teología de la Reforma. Y esa partecita de ahí es hermosa, por varias razones. Uno, porque pone justamente esto, la centralidad de la cruz, ¿no? Vieron cómo está la cruz al centro, si uno lo mira de frente, del lado derecho Lutero desde el púlpito, ¿no? Desde el lugar de la proclamación, señalando el gesto de Lutero con el dedo, señalando, y del otro lado está la gente. Y lo que es muy lindo en todo el retablo es que todas las personas que están ahí representadas son personas de ese tiempo. Son las personas más encumbradas o otras menos encumbradas, las personas de ahí, las personas de la vida. Es decir, dice mucho más, ¿no? Que solamente la centralidad de la cruz. Dice que esto es para la vida, esto se predica en donde estamos, en nuestros lugares, ¿no? Así que me pareció que era una imagen muy linda y que valía la pena ponerla para disparar esto, que la cruz es un problema central y es una herramienta importantísima. Eh, y si le dieron una buena lectura a las tesis de Heidelberg, van a ver que no se puede separar la cruz de su correlato, de su correlato salvífico, ¿no? O sea, en la otra cara de la cruz está la justificación siempre, ¿no?
que es el tema subsiguiente, de alguna manera. Pero uno vamos a ver, y ahora vamos a dar algunas lecturitas, que uno no puede separar, la cruz está ahí. O sea, vamos a ir accediendo a todo este paquete desde distintos ángulos. Ahora mirando desde la cruz, después mirando desde la justicia, y así sucesivamente, porque no son nunca, y este es el problema, no son compartimientos estancos, ¿no? Tratamos de sistematizarlo para, para nuestras entendederas, pero no son nunca compartimientos estancos. Bueno, perdonen, yo estoy manoteando porque por casa hay mucho mosquito, así que disculpen si pasa mi mano por frente a la pantalla. Bien, entonces vamos a dar una miradita a este problema de las tesis de Heidelberg, que es donde se introduce nuestro tema en cuestión. Aquí también les había dicho que eh, Lutero también tenía sus baches y en algunos momentos él no fue muy consecuente con su propia herramienta. En algunas situaciones pudo haberla aplicado, que eso creo que lo dejé medio ahí flotando en el aire, y quiero decir en qué situación. Esto, si se fijaron, la disputación de Heidelberg es del año 18. Unos años más adelante vamos a tener, que es uno de los menos que en la vida de Lutero, la guerra de los campesinos, ¿no? Un tema triste, eh, quizás después los escritos contra los judíos son el otro tema triste de Lutero, y que en manos de algunos no ha sido muy bueno tampoco. Pero en la guerra de los campesinos, Lutero quizás, pero bueno, uno nunca puede juzgarle después, mirando tantos siglos después, ¿no? Pobre hombre. Eh, no fue muy consecuente con el uso de esta herramienta, que ya la tenía. Es una herramienta que él ya había, si uno lee ya las tesis de Heidelberg, tenía claro, ¿no? Que él pudo, pero bueno, ahí el propio Lutero mismo en su momento quizás se quedó corto en aplicar esta herramienta que bueno, que con tanto genio nos puso en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Así que lo que yo les planteé de leer y prestar atención especial en las tesis de Heidelberg, que yo les puse de la 19 a la 28, que aparecen ahí algunos temitas que me parecen relevantes. La teología de la cruz, en realidad la teología de Lutero, es una teología sumamente paradójica, ¿no? Nos va a sorprender. Y, y esto, claro, esto ya es un rompimiento con una teología que venía muy ordenadita de la mano de la escolástica. Lutero plantea cosas que son paradójicas, ¿no? Y esto de la oposición, teología de la cruz, teología de la gloria, que uno llama a lo bueno malo y a lo malo, y a lo malo bueno, estas cosas, y que uno no ve a Dios en las grandes cosas, sino lo que uno puede discernir es justamente la fragilidad, las cosas menores, ¿no? Quizás si uno recordando un textito de Isaías, uno lo que ve es el dobladillo del manto de Dios nomás, no puede percibir otra cosa. Bueno, esto paradojal de la teología de Lutero es un elemento que también tenemos que tener bien presente para poder entenderlo a Lutero y también para poder nosotros utilizar esas herramientas y aplicarlas. Lo nuestro va a ser una tarea sumamente paradójica, ¿no? La cruz, la cruz es muerte, y sin embargo, vamos a leerlo y vamos a ver en todas esas muertes, en todos esos dolores, y de repente, y evidentemente en el siglo pasado hubo muchos teólogos en América Latina, por las situaciones de América Latina que justamente trabajan la cruz, ¿no?
en esa cruz vamos a ver la vida, porque en esa cruz vemos el rostro de Dios. Y esa era una de las cosas que quería señalar y que me parece que son de los énfasis importantes para rescatar acá. Tesis, a ver que la encuentre acá. Tesis 19. No se puede con derecho llamar teólogo a aquel que considera que las cosas invisibles de Dios se comprenden por las creadas. ¿No? Tema interesante de este y que creo que hacía cómo conocer las verdades eternas, por ejemplo. ¿No? Dios no lo puedo ver. El rostro de Dios, vayan a Éxodo 33, por ahí no, uno no se puede ver el rostro de Dios y vivir. Dios, a Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria, y no se puede vivir, mata a la criatura, nos mata. Enfrentarnos con Dios cara a cara nos produce la muerte. ¿Dónde, dónde entonces podemos ver a Dios? Pues bien, aquí entra en juego la cruz. Vemos a Dios ahí, en esa debilidad, en esa fragilidad y en esa muerte. Ian. Buenísimo. Sirvió la herramienta. Ahí va. Sí, hasta eso llego. Eh, no sabía si se podía levantar la mano o no, Sí, pero me para mandé. todos. ¿Sí? Buenísimo. Esto de las cosas que no se puede llamar, no se puede con derecho llamar teólogo, que es el que considera que las cosas invisibles de Dios se comprenden por las creadas. Desde la ignorancia, ¿no? Pero se me hace algunas cositas de ruido con Pablo en la carta de Romanos, que, que conocemos que hay creador por la creación. Bueno, Eh, sí. sí, ¿hay hay alguna tensión o algo que aclarar en ese sentido? Bien, gracias por la pregunta. Ciertamente, Lutero habla de una doble cognición de Dios, que ciertamente sí hay vestigios de Dios en la creación, pero eso nunca nos va a llevar a encontrarnos con el Dios de la salvación. ¿No? Vamos a encontrarnos, sí, de última, si nos encontramos con algo, vamos a terminar encontrándonos con el Dios que nos mata, ¿no? Con el Dios que nos demanda, que nos mata. Eh, pero Lutero no niega el que esto de lo que latín, ¿no? Piensen que las tesis de Heidelberg fueron escritas en latín y Lutero en todas estas discusiones hablaban estos en latín, más correcto o menos correcto, pero era en latín. Entonces hay mucho del vocabulario todavía seguimos usando, ¿no? El Lutero habla de las vestigia, ¿no? Vestigia, vestigios de Dios en la creación, ¿cierto? Pero no nos permite conocer, lo que Lutero quiere enfatizar es que no nos permite conocer al Dios de la salvación. Al Dios de la salvación lo vamos a conocer únicamente en la cruz. ¿No? Y va a ser, porque ese Dios él dice que está escondido, es un Dios escondido, ¿no? La palabra que usa es el Deus absconditus, ¿no? Suena muy bonito, esas cosas, el latín suena bonito en realidad, ¿no? Que, que está ahí, ese Dios está revestido por la naturaleza, ciertamente, y también por la ley. Sí, claro, el problema es que cuando nos damos de frente con la ley, no salimos bien parados. Ese es el gran drama de tratar de seguir esa vía, ¿no? Para conocer a Dios. Está escondidito en la naturaleza y en la ley. Y entonces lo que nos topamos es la ley, y la ley, ¿qué es lo que hace? Nos demanda, nos expone, nos desnuda y normalmente, más allá del temor al ridículo del desnudo que podamos tener en mayor o menor grado, pero estar desnudo ante Dios es muy complicado, porque lo único que se nos viene encima ahí es la condena. Entonces, por ese lado, Lutero nos dice, y esto es una de las cosas que quería sacar de las tesis de Heidelberg, que por ahí no podemos conocer a Dios. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y entonces cómo? Bueno, y ahí está, aquí entra a jugar el genio de Lutero, dice, a Dios lo voy a ver
en la cruz, ¿no? Porque nuestro Dios, Dios es Dios Emanuel, Dios con nosotros, ese Dios que se ha encarnado, esa palabra eterna encarnada y que yo lo puedo ver, puedo verlo, sí. No veo la gloria, no veo la gloria de ese santuario con los querubines y esas cosas. Veo a un hombre colgando de una cruz, sufriendo, un hombre que ha sido recibido escupitajos, golpes, burlas, que lo han torturado, y veo el rostro de Dios. Ahí sí veo el rostro de Dios y con un plus. Veo el rostro de Dios y no muero. Es más, en ese rostro de Dios que está en la cruz, voy a encontrar mi salvación. Porque también los dolores de la humanidad van a estar ahí, en esa cruz. Y esto es una de las cosas más paradojales. Al Dios de la creación, ese Dios soberano que trasciende al universo, lo voy a conocer en la humillación de un judío del siglo I, que es muerto en una cruz. Ese es el gran choque de Lutero con la teología tan ordenadita, tan pulcra y tan bonita de su época. La liquida con esto, porque si es así que tengo que encontrar a Dios, bueno, va a cambiar muchas cosas. No lo encuentro desde mi soberbia, no lo encuentro desde encaramarme en mi propio ego. Y acá quiero retomar un detallecito sobre el que tampoco... Tengo a veces una mala costumbre de dejar cosas volando y por ahí, y les ruego que me paren cualquier cosa. En el videíto yo les dije que la iglesia de Santa María fue vandalizada y que solo una cosa sobrevivió, que es daño a la pared exterior. Y que creo que dije una cosa así como es que de las cosas muy feas de la iglesia medieval, ¿no? Este, no sé si alguien lo buscó y trató de buscar un poquito de la historia de la iglesia de Santa María, eh, es, es realmente una cosa asquerosa, no solamente de mal gusto, sino desagradable de por cierto, que es, a ver, es una imagen para escarnecer a los judíos. Por ahí aparece, no es en la única iglesia que está, ni en la que estuvo, ¿no? Es una imagen bastante popular del antisemitismo medieval, que es en castellano seríamos la chancha judía, Judensau. Es una imagen de una cerda con unos niños judíos mamando, y en el caso de la que está en Santa María de Wittenberg, un rabino le levanta el rabo a la cerda y mira sus genitales, ¿no? Es como, verán, es una imagen de pésimo gusto y con el único fin de escarnecer a ese pueblo de Isida. Fíjense entonces, piensen eso, ¿de dónde brota? ¿Viene de la cruz o viene de una iglesia que se cree que está por encima de personas? Y claro, sí, por supuesto que sí. Viene de la iglesia que excomulga emperadores, que corona reyes, ¿no? Claro, viene de la soberbia, desde todo lo que del poder, de decir yo sí tengo el poder y por lo tanto a ti te puedo escarnecer, te puedo escupir y no me pasa nada, ¿no? Bueno, eh, eso, eso viene del lado de la gloria, eso no viene por el lado de la cruz. Porque cuando uno mira desde la cruz, no puede hacer eso. Ese tipo de imágenes le debe causar profunda repugnancia. No obstante, los pedidos que hubo de retirarla, yo creo que sabiamente la justicia falló que debe permanecer. No debe permanecer justamente para generar el escarnio que pretendía, sino para que nosotros, los cristianos,
no dejemos de ver, no dejemos de ver las cosas que somos capaces también de hacer. Y realmente que eso nos confronta con nuestro propio pecado, con nuestra propia desmesura. Yo creo que esas cosas deben permanecer como recordatorios de las barbaridades que los seres humanos somos capaces de hacer y de infligir a nuestros prójimos, ¿no? Y bueno, justamente, mirar esto hoy tiene que llamarnos a mirar también. Estamos mirando eso cuando el que circula por la calle ahí de frente a la plaza, que es la del costado de la iglesia, y mira eso, debe ver ahí también la cruz, y la cruz de todos aquellos que a lo largo de la historia la humanidad cristiana hizo sufrir a otros, ¿no? De distintas maneras, desde la muerte hasta simplemente el insulto o un escupitajo, que eso también ya está de más. Pues bien, eh, ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo la iglesia que se cree todopoderosa, que vive desde encaramada en las alturas y que pretende, con la pretensión de tener el conocimiento de Dios, en realidad lo único que va a tener es según Lutero, por lo menos, y también adhiero, es el juicio y el castigo de Dios, y no otra cosa. Porque la misericordia de Dios la va a encontrar mirando a la cruz, no encaramándose a tronos. Bien. Octavio, Sí. una cosita, tal vez como para solamente poner un bocadito en lo que venías diciendo un cachito antes, de esto que me parece tan bien explicado, tan claro, de cómo Lutero desarma con la teología de la cruz, desarma un poco la prolijidad o lo armadita que estaba la otra teología, ¿no? La teología hacia arriba, si quiere, la teología de la gloria. Que, digamos, no solo le desarma la teología, sino que también le desarma de alguna manera los negocios a la iglesia, ¿no? De alguna manera, pensando en cómo justamente en esta teología donde uno llega hasta Dios, o donde uno puede llegar hasta Dios, no es un Dios que desciende, que se muestra, que se revela para todos, sino es un Dios para algunos, para los que alcanzan a ese Dios, los que llegan, ¿no? Decías hace un rato que Lutero, bueno, se distancia justamente de los escolásticos, que de alguna manera justamente en ese pensamiento estaba esta cuestión de que uno puede llegar hasta Dios, ¿no? Puede alcanzar las vías que planteaba ya Tomás de Aquino, ¿no? Para alcanzar a Dios. Entonces, como la iglesia, justamente todo el tiempo, la iglesia de entonces predicaba esta cuestión de llegar hasta Dios, bueno, como no podemos alcanzar a Dios, porque somos demasiado pecadores, no solo hay que orar bien, sino que hay que poner unos manguitos para comprar una indulgencia. Y con la teología de la cruz se desarma todo eso, ¿no? Es decir, la indulgencia ya no tiene sentido si Dios viene a nosotros y no tenemos nosotros que llegar hasta Dios, ¿no? Ya no es hacia arriba el camino de escalar de algunos, los que se portan bien y tienen plata, sino es para todos. En la cruz se abre el juego, digamos. Sin duda. Esto revela también cómo una iglesia que se construye para unos, que según las épocas tendrán distintas características. En algún momento tendrán que ser ricos, lindos y blancos, por ejemplo, ¿no? Y donde otros no tienen cabida, cosas por el estilo. Vamos a volver al texto de Heidelberg, que es muy interesante. Octavio, sí, diga usted. Un poco, ¿no hay el riesgo también de que se tergiverse todo esto y vayamos por el camino de lo sacrificial? Que también ha sido a lo largo de la historia absolutamente retorcido para ajusticiar, para condenar, para someter, para todo eso. O sea, ¿dónde está? Hay un hilo muy finito, me parece, ¿no? Y peligroso, no sé. Gracias, Verónica. Bueno, voy a seguir por ese camino. Yo soy desordenado, pero ustedes me ayudan, ¿eh? Háganse cargo. Hago una pregunta. Sí. Perdón, adelante. Porque antes levanté la mano, pero me percaté que nadie me vio. Perdón, Cecilia. No, está bien. Hago una sola consulta. A ver, yo me puedo centrar en la época de Lutero y de la época que vivía la iglesia en ese momento. Pero creo que han pasado algunos siglos
Y esta teología de la gloria que se enseña en la actualidad, tal vez con otro nombre, pero continúa siendo lo mismo, de tóxico, por decirlo de alguna forma. Sería algo así como las iglesias populares hoy, ponele, para no ponerle un nombre, congregaciones populares. Si vos decís la teología de la prosperidad o no. Claro. Sí, porque ahí también nace el tema de la prosperidad, entre otras cositas. Sí, tenés que poner plata para que Dios te dé cosas y eso. Sí, es como análoga un poco también de estos tiempos. Comunidades populares o cosas así, porque de repente no. Usemos el propio vocabulario, ¿no? Teología. Comunidades donde se predica la teología de la gloria y donde se predica la teología de la cruz, listo, para no señalizar. Pero eso que usted dice, y después voy a lo suyo, Verónica, miré que no me olvido, aunque si pasa tiempo puede que sí. Les cuento una anécdota nomás, es nivel anecdótico, van a sacar sus conclusiones rápidamente. Tiempo atrás, cuando me podía peinar, estaba en un lugar atendiendo una comunidad donde también había otras comunidades, y una de ellas, el pastor tenía, bueno, no solamente vivía de la comunidad, sino había puesto un negocio compraba insumos de limpieza, los fraccionaba y los vendía, ¿no? Y le iba muy bien, ¿no? Y cambió la camioneta, cosas así del interior, eso de cambiar la chata, un símbolo de estatus en el campo, bueno. Entonces el tipo estaba ahí. Pero claro, después vinieron los desbarajustes de fin de siglo, ¿no? Y bueno, sí, le fue mal a él, como le fue mal a tantos comerciantes en la Argentina. Pero este pobre señor estaba muy mal y se agarraba la cabeza, porque él por supuesto que perdió la camioneta nueva y más de unas cosas. El problema de él no era que le habían ido mal los negocios, el problema de él era que perdía autoridad en la congregación. Porque, y claro, Dios ya no lo bendice. Qué terrible, ¿no? Estas cosas de buscar a Dios erradamente, ¿no? Así que bueno, ahí ven cómo se manejan, y esto, por supuesto, es la predicación, ¿no? Si Dios te bendice, te prospera. Pero bueno, cosas que pasan y que no son del siglo XVI, sino que, bueno, esta era del siglo XX, del cambio de siglo en realidad, cuando hubo algunos desbarajustes económicos en ambas riberas del Río de la Plata. Pero volviendo a lo que planteaba Verónica, que es muy importante, normalmente siempre vamos en teología vamos a caminar con buena suerte sobre el filo de una cuchilla de cocina mellada, porque normalmente sobre el filo de una navaja bien afilada. ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos a un lado y al otro? ¿No? Cada vez pienso en la imagen del camino angosto, ¿no? Y sí, pero el problema no es que sea angosto, sino que a ambos lados hay precipicios que si uno se cae, suena. Cuando caminamos en esto de la cruz, uno de los riesgos que tenemos es el que señaló Verónica, ¿no? La victimización, ¿no? Y no es desacertado o es razonable que pase esto, porque tenemos una tradición en la cual vemos dentro de la iglesia cristiana, ¿no? de cómo Dios que está enojadísimo con el ser humano por todos sus pecados, justamente enojado, por supuesto, y necesita ser requiere una reparación, requiere una satisfacción, hay que pagar una deuda, ¿no? Entonces necesitamos un sacrificio. Y ahí está la víctima, ¿no? El cordero de Dios, que es sacrificado por nuestros
nuestros pecados, ¿no? Y entonces uno puede, hasta inclusive puede sacar algún texto bíblico, ¿no? No con oro ni con plata, sino con... ¿Quién tiene la cita con buena memoria? No, no con oro ni con plata, epístola de Pedro, si alguien se acuerda, sino ¿con qué es que nos redima el Señor? Con su sangre, no es con oro ni con plata, sino con su santa, inocente sangre. Y a veces caemos en el error de decir, bueno, es como cuando vamos a hacer algún negocio y que lo hago en moneda nacional o en divisa, con oro y plata o con sangre, como si fueran cosas, bueno, tendrá tanto valor, así como, yo qué sé, 1 euro son como 40 pesos uruguayos, la sangre del cordero será como tanto oro y plata juntos, ¿tá? Y entonces Dios queda pagado, queda cancelada la deuda. Pero no, el problema es que esa deuda no se paga con la violencia del poder, porque el poner oro y plata, y lo sabemos, lo experimentamos este mundo, los que ponen oro y plata en este mundo son los poderosos, y los poderosos son violentos, per se son violentos, ¿no? El ejercicio del poder es ejercicio de violencia. No, la sangre no es un correlato del oro y la plata, la sangre es la debilidad, es la vida, es la fragilidad de ese que ha muerto en la cruz. No es la victimización. Entonces, cuanto más victimizado, tanto mejor, porque cotiza más, lógico. Entonces, más victimizados son más lingotes de oro. No, no es un problema de victimización, es esta inocencia que es entregada, no es la víctima. Y el otro lado de la navaja, o sea, Ana. No, que el texto que no terminé de leer, voy a ser sincera, pero el de Bonhoeffer, no sé Jorge, cómo se dice, empieza diciendo algo de eso muy interesante. A ver, lo voy a buscar. Con esto, como que la cruz era sufrir y morir rechazado. Ahora no me acuerdo qué era. Pero como confundir eso de gloriarse en ese sufrimiento, ¿no? exactamente, no es la cosa, no va por eso, porque entonces si no, cuanto más sufrimiento, tanto mejor, ¿no? Sino que la sangre, bueno, aquí creo que Iván nos puso, yo estoy inventando 1 Pedro 1, 18, 19, después se lo buscan, es la inocencia del que es entregado. Y el otro, y lo que es importante también, porque ese es un riesgo, nos podemos caer para ese lado de ver en la cruz el sacrificio y dejarlo como cuanto más truculenta la cosa, por lo tanto mejor. Que eso se ha llevado adelante, ¿no? Y por otro lado, el otro lado de la navaja, tenemos esta visión mística de abrazar la pasión del Señor, ¿no? Ponerse a que, bueno, yo voy a reflexionar sobre la pasión, una cosa también que estas dos cosas estaban en el mundo de Lutero. Lutero no va ni por un lado ni por otro. No es que hay que abrazar la pasión, ni buscar la víctima del sacrificio, ni la victimización, sino ver en este evento de la cruz a Dios en toda su fragilidad, que es la fragilidad que es nuestra propia fragilidad. Y lo que es importante de esto, vuelvo, estamos viendo a Dios, el Verbo encarnado, lo puedo verlo, y no solamente continuar viviendo, sino obtener la vida, ¿no? Aquí yo que iba antes acá, Octavio. sí, Jorge, diga. Sí, yo ahí tengo algo propio, ¿no? Que uno, o sea, la Biblia te confronta, ¿no? Si no te dice algo, no te confronta y no te pelea, bueno, estamos mal. Sí, yo coincido, o sea, coincido porque es lo que creo, ¿no? Sobre el tema de la cruz,
pero le llamo navaja a lo que vos decís en el hecho de que lo que supera al acto de la cruz, que confirmo, obviamente, es el hecho del Jesús resucitado. No me quedo solamente con la cruz, sino con el Cristo resucitado, ¿no? Porque en la cruz murieron muchos mártires y muchos buenos hombres, y muchos dieron la vida por Dios en la cruz. Y cruz no es solamente el madero, sino son muchas otras cosas más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de aquellos que murieron en la cruz por la palabra de Dios, por defender el cristianismo? La diferencia es el Cristo resucitado, ¿no? El único que derrotó y vino de vuelta y mostró sus llagas, y no solamente eso, sino que... entonces, a veces a mí me siento en el filo cuando nos quedamos solamente en esa parte de la cruz, nada más, que justamente la cruz es el Dios encarnado que muere por nosotros, que nos da vida, que nos da salvación, pero lo confirma en la resurrección y en el hecho de que no nos quedemos ahí congelados ante la cruz, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sino que nos empuje, que nos empuja y que nos confirma. Porque él podría haber muerto, resucitado y se iba al cielo. Y chao. Y sin embargo, ante la angustia de lo que significa la cruz, confirmó, buscó, marcó, siguió enseñando y siguió enviando, ¿no? En ese Cristo resucitado. Por eso me peleo entre el acto de la cruz y el acto del Jesús resucitado. No sé si me explico. Sí, no, que es un hecho, o sea, no despegamos la cruz de la resurrección, si no, ahí ya no... Si no quedamos como lo que plantea Verónica, ¿no? Que entramos en el filo del sufrimiento. Del sufrimiento, por el sufrimiento en sí. Pero de todos modos también Lutero encuentra un valor del sufrimiento. Ojo, para él todo lo que él llama Anfechtung, que tiene que ver no solamente con dolor, también está la prueba, la tentación, está ahí también, ¿no? Que lo llevamos, lo sufrimos, y también vamos en ese camino, pero no en el camino morboso de la flagelación, ¿no? Porque voy a abrazar la pasión del Señor y voy a ofrecer mi cuerpo en sufrimiento. Eso no funciona. Y de hecho nunca funcionó, porque la iglesia antigua el martirio es un don de Dios. Rechazaba a aquellos que buscaban intencionalmente el martirio. No estaba bien buscar el martirio. Dios se lo concedía a algunos, a otros no. Entonces, por esos caminos no corre la cosa, ¿no? Así que, y también con la cruz también podemos tener otros problemas, y ya que estamos en eso, los mentamos, ¿no? La cruz es simplemente fetiche, o sea, cuando hemos cerrado clausurado el significado de la cruz y decimos, es esto, y queda ahí, y entonces la cruz no va a pasar más de ser un escudito de eso que uno se prende en la solapa, que bien podría ser una cruz como el escudo de un club deportivo. No, le matamos el significado cuando eso, pero cuando uno hace eso, ¿no? Y que se vuelve la cruz del poder, la insignia del poder, es la cruz que también sirve para utilizarla como palo para pegarle al prójimo, ¿no? Esa es la cruz que de alguna manera es parte en algunos casos, la cruz que vino a América, ¿no? No todas las cruces que vinieron a América fueron de ese pelo, ¿no? Hay que dar muchas gracias a Dios por franciscanos y dominicos que también trabajaron mucho por el bien de los americanos, pero otros vinieron con esa cruz, la cruz de palo con la que se le daba por la cabeza a los pueblos originarios, y que era simplemente el fetiche del poder, no pasaba de ser eso, ¿no? Y hay que tener también cuidado de no cerrar el sentido de la cruz en un fetiche, en algo que queda estático
¿no? Bueno, como todo lo que uno cierra el significado, se queda ahí congelado, estático, y las cosas congeladas mientras les dura el frío sobreviven, después se pudren, lógico, ¿no? Bueno, perdón, porque me desvío. A lo que quería ir, que es el otro punto, en que aquí aparece el problema de la ley y el Evangelio, ¿no? La ley que nos demanda y la gracia que se nos ofrece a través del Evangelio, ¿no? La ley, dice la tesis 23, obra la ira de Dios, mata, maldice, acusa, juzga y condena todo lo que no está en Cristo. La ley dice, la 26, haz esto, y ello no es hecho jamás. La gracia dice, cree en esto, y todas las cosas ya están hechas. Y cito todo esto porque ya nos va a servir para apuntar para el otro tema. Voy a ser declarado justo por las obras de la ley o no. Por lo menos, cuando empiecen a mirar las cositas de la unidad 3, acuérdense de estas tesis. Acuérdense de esto. La ley lo único que hace es obrar la ira de Dios. Y es muy bonito cómo están armadas. Después vieron, no sé si cuando leyeron el texto, que las últimas tesis tienen que ver con filosofía, no con teología, y ahí es el palo que le da Lutero a Aristóteles. En realidad, yo diría que le da más bien un palo a la escolástica, porque después los recursos de Aristóteles todos los usamos, somos la cultura de Occidente es heredera de eso, así que no podemos, Lutero también utiliza Aristóteles, pero acá parece que es el malo de la película, pero bueno, tiene que ver con, digamos, con la filosofía escolástica de su tiempo, y no necesariamente con Aristóteles. Pero por eso quiero leer la tesis 1 y la tesis 28, mirarlas ambas juntitas y vamos a ver algo hermoso, ¿no? La ley de Dios, salubérrima doctrina de vida, no puede hacer llegar al hombre a la justicia, antes bien se lo impide, ¿no? Si vivimos bajo la ley, ¿qué es lo que nos pasa? A la justicia no llegamos. ¿Qué dice la 28? El amor de Dios no encuentra, sino crea aquello que le place. El amor del hombre se origina por su objeto, ¿no? Esta parte más erótica de las tesis. Acá tenemos el amor de Dios nos crea. Lo que la ley no puede hacer por nosotros, de que alcancemos justicia, el amor de Dios lo crea. Y la comparación que pone Lutero es muy importante. El amor del hombre, acá es del ser humano, por supuesto, ¿no? Se origina por su objeto, ¿no? Nosotros amamos porque el objeto es digno de ser amado, amable, ¿no? Es decir, eso es bello, yo lo amo. Dios no nos ama así. Dios no nos ama porque nosotros somos bellos. Dios no nos ama porque nosotros somos justos. Dios nos crea justos. Dios nos hace bellos. El amor de Dios es distinto. El amor de Dios es un movimiento de Dios hacia el hombre. Contrariamente a todo esto, que en realidad es el camino de la gloria, que es del hombre que se eleva, un movimiento de elevación. No, Dios hace un movimiento de descenso, que eso es la encarnación, ese despojamiento de su majestad, de esa majestad que nos mata. Ese despojamiento es el que después lo muestra vulnerable, ese Dios todopoderoso lo muestra vulnerable en la cruz. Es eso, Dios baja hacia nosotros y con todas nuestras miserias, con todas todo eso que tenemos encima, Dios nos ama. Y Dios nos constituye en seres bellos, en seres dignos, en seres justos. Lo que la ley, pese a que, como dice en la primera tesis, es salubérrima doctrina de Dios, sin duda, no puede hacer.
¿no? Y creo que este es el otro punto que hay que sacar de acá, de las tesis de Heidelberg. Lo que la ley, estas dos formas de vivir, bajo la ley o bajo el amor y la gracia de Dios. Esa gracia que es la que nos hace, bueno, sí, con un vocabulario más nos hace bellos, nos hace dignos de ser amados. Y eso va a tener después implicaciones muy importantes, y sobre todo esto cuando entremos, que ya vamos a irnos deslizando despacito hacia el lado de la justicia, va a tener implicaciones muy grandes, porque uno de los problemas que algunos quieren señalar a nuestra doctrina es que la justificación por la fe hace que uno caiga en una despreocupación por el prójimo, o sea, para el que no tendría sentido ninguna ética o cosa por el estilo. Y las cosas no van por ese lado, ¿no? Por el contrario, justamente por la gracia, hace que todos los seres humanos sean dignos de ser amados, porque Dios es el que los hace bellos, no nosotros. Pues, soy viejo, feo y pelado encima. ¿Qué belleza van a encontrar? Pues bien, ¿no? Es esa misma... Sí, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No tengo una pregunta, sino que tengo como una inquietud que me pasa cuando leo a Lutero, ¿no? Él dice que para poder acceder a esta gracia tenemos que desesperar totalmente de nuestra humanidad, ¿no es cierto? De nosotros mismos, ¿no? Habla de ser destruidos, humillados y reducidos por completo por la cruz. Y lo entiendo desde Lutero, una persona un poco perturbado, ¿no? Por toda la teología de la gloria, o sea, esa desesperación que él realmente entendía al darse cuenta que es un ser humano y que va a pecar, y saber que no es apto él para estar ante la presencia de Dios. Y cuando pasa de la teología de la gloria a la de la cruz, entiendo esto del desesperar de sí mismo. Pero cuando uno no viene de la teología de la cruz, cuando nace toda su vida viviendo en la teología, cuando no viene de la gloria y siempre creyó y entendió la de la cruz, me pasa esto de, o sea, yo entiendo mi humanidad, pero no logro desesperar de ella. Entonces, no sé qué es lo que me falta como para llegar a desesperar de mí misma. Bueno, si empezamos a hablar de cuantificaciones y decir qué me falta, ya entonces no estamos en el camino justamente de la gracia. Entonces, de repente no hay nada que falte. Pero de todos modos, cuando esto tiene su razón, porque Lutero dice hay que desesperar o sea, porque, a ver si mi vista cae, después de la caída, el libre arbitrio no tiene para hacer el bien más que una capacidad subjetiva, pero para el mal una capacidad siempre activa. Hay que desesperar de ese ser humano que se cree que puede y no puede. Ese es el ser humano. De repente en el vocabulario más paulino hablaríamos del viejo hombre y la vieja mujer, ¿no? De ese que hay que ahogar, ¿no? Desde ese ser humano que es el que somos. El que somos naturalmente, sin la gracia de Dios somos eso, y que somos bastante feitos, dicho sea de paso, en eso. De eso hay que desesperar, de ese es el que hay que justamente aniquilar, ¿no? De hecho, tenemos que justamente, nos tenemos que hacer harina para que nos amasen con el agua del bautismo para hacer un pan sabroso. Bueno, esa es una cosita a mí que, parafraseada de San Agustín, pero muy tirada de los pelos, perdón. Pero igual, vale la pena, ¿no? Sí, ese ser humano hay que hacerlo harina, realmente, para hacer un buen pan. Mafalda diría que hay que hacer harina a los demás para amasar una fortuna. Pero bueno, no viene al caso. Pero bueno... Un poco también, y eso me recuerda el texto de las semanas pasadas de Tillich. También tenemos que pensar en el contexto de la época en que se escribió, qué es lo que Lutero se enfrentaba.
y era importantísimo establecer esas rupturas, digamos, movilizarse hacia esta otra forma de ver y de interpretar el mundo, justamente, que eran imprescindibles en esa época. Ahora, como bien decía Ana, ¿no? Bueno, compañera que habló hace un rato, hoy nosotros no tendremos quizás ese problema, porque no venimos de esa teología de la gloria, o sí, digamos, con algún otro nombrecito de la prosperidad, lo que sea, un poco sí, pero aquellos que más o menos han crecido en medio del luteranismo y todo eso, claro, pensar en lo otro no resuena, pero a Lutero sí, en esa época sí. Por eso estas tesis y estas disputas se daban de manera tan cruel y tenía que ser así, tan virulentas, digamos, porque había que poner un punto en esa época. Ahora, después de 5 siglos, obviamente no será tan necesario, pero en esa época, de hecho, era una pista que nos iba a acompañar, ¿no? Sin duda. También. De hecho, esto es el rompimiento con la escolástica. Que está bien, que si no hubiera generado este rompimiento, el resto no, o por lo menos no hubiera sido coherente consigo mismo, si no hubiera roto. De todos modos, lo pongo con el mayor de los respetos. Uno puede señalar con el dedo, cosa que no es muy correcta, a las iglesias que predican la prosperidad y todas esas cosas. Pero los luteranos no somos soberbios. No responda a nadie, porque ya, la ley de Dios se va a encargar de mostrarnos las cosas. Y bueno, también eso, la propia soberbia es el problema que hay que destruir. Y cuando nos ponemos desde ese lado, no estamos en la gracia de Dios nunca. El hombre que quiere trepar, no está mirando la cruz. No es el camino a la cruz, la soberbia. Justamente. La cruz está en las antípodas de la soberbia. César, ¿usted está levantando la mano? Y también quería preguntar algo. Que sí, diga. Vos citaste al apóstol Pablo cuando habla de 2 naturalezas. La vieja naturaleza, el viejo hombre, el nuevo hombre. Sí, el apóstol Pablo. Que yo sé que lo desestiman, yo por ahí todavía no desestimo algunas cosas del apóstol, y menos cuando habla de 2 naturalezas o habla de una manera de vivir que siempre es mucho más fácil para el ser humano hacer lo incorrecto que lo correcto, por naturaleza o como lo quieras llamar. Entonces, para mí es un poco impensado creer de que no tengo algo malo en mí o que no hago algo malo en el día o lo que sea, como para creer de que en verdad tengo que correr a esa cruz, para identificarme diariamente con esa cruz. No sé si me explico correctamente. Sí. Pero lo que yo noto es de que no hay algo bueno en mí, y lo bueno que puede haber en mí es por la gracia de Dios, en su inmenso amor, misericordia, dones o lo que le quieras llamar. Y no puedo dejar de mirar esa cruz, porque de momento que dejo de mirar esa cruz, me empiezo a encontrar bonita, atractiva, y ya la jodí. Ya la jodí por completo, me da esa impresión. Tal cual. Pero es una impresión personal, porque cuando leo al apóstol Pablo, siempre tuve ese planteo. O sea, me es mucho más fácil y más grato incluso hacer las cosas mal, o dañar al prójimo sin estimar a mi prójimo como lo que debo estimar. No sé si me explico correctamente. Eso es lo que justamente nos dice la tesis 28. El amor de Dios no encuentra. No, porque no va a encontrar ni aptitudes para subir a los más altos cielos en nosotros, ni bondad ni generosidad, sino que lo crea. El amor de Dios crea esas cosas, ¿no? Y de repente, a ver si vamos a
buscar un poquito del catecismo menor, espera un poquito, pues sencillito, después pueden leer también el catecismo mayor, que está más largo y es muy bueno, y está muy bueno también. A ver dónde está. Acá tengo mi libro de Concordia, por eso por acá. Porque no busco. ¿Dónde andan los catecismos? Tengo la mala costumbre de no... Tendría que tenerlo marcado y no lo... Acá está, catecismo menor. ¿Dónde está el credo? Acá, Padre Nuestro, segundo artículo del credo. Creo que Jesucristo, verdadero Dios engendrado del Padre en la eternidad y también verdadero hombre nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y conquistado de todos los pecados, de la muerte y de la potestad del diablo, no con oro ni con plata, sino con su santa preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte. Y todo eso lo hizo para que yo fuese suyo, y viviese bajo él en su reino, le sirviese en justicia, inocencia y bienaventuranza eterna. La obra de Jesús es para que nosotros seamos de él, porque si no, somos bastante jodiditos como personas. Así que bueno, este es el otro punto importante, el cómo la gracia de Dios nos recrea, nos hace nuevas criaturas. Este es un tema también importante y que surge también de acá, que está en todo este paquete, y como ya también veo que la hora se nos pasa, espero que no ser muy cargoso y no quiero tampoco abusar de su tiempo. Vamos a deslizarnos ahora un poquitito hacia el lado de la justificación, salvo que alguien tenga alguna pregunta sobre la parte de la cruz, pero como estas cosas están entre ellas muy armaditas, ya nos estamos deslizando para ese lado. Entonces les cuento, yo puse unos textos, aquí, si alguien quiere leer el texto entero, me lo dice, yo se lo mando, o también lo puede buscar, ¿no? Vuelvo a decir, el que quiera, que ya leyó estos textos y quiere leer más cosas, y el que puede leer en otro idioma, con gusto, porque en otros idiomas accedemos a mucha más bibliografía que solo en castellano, lamentablemente. Les puse, a ver, esperen que trato de buscarlo en mi computadora. Bueno, lo primero que les pido es muy sencillote, que vayamos a lo que dice la Confesión de Habsburgo y lo que dice los artículos de Esmalcalda. Y ahí de repente hay que armar, y eso se lo pido si Iván me está oyendo, que arme 3 foritos, que Iván es muy ducho en esas lides. Sí. Lo primero es que lean los 2 textos, Confesión de Habsburgo, artículo 4, que habla sobre la justificación, artículos de Esmalcalda, el pertinente, y vean los énfasis que tienen en común y los que tiene cada uno en particular. Recuerden, son 2 textos con 2 contextos distintos. La Confesión de Habsburgo tiende a tener una visión, tratar de ser lo más conciliadora posible, porque fue redactada para presentarla al emperador, para que, bueno, todo el mundo, para que tengamos la fiesta en paz. No pasó, lógicamente. Pero bueno, y ni siquiera la escribió Lutero, justamente por eso, para que no se despachara con alguna cosa de las de él. La escribió Melanchthon, que tenía otro talante. En cambio, los artículos de Esmalcalda ya, cuando Lutero se escribe, vio que las cartas ya estaban echadas y que no iba a pasar nada, no se iba a cambiar las cosas. Así que bueno, y es de la pluma de Lutero. Pero tienen algunos énfasis cada uno, es muy interesante mirarlos. Lo importante es que Lutero ahí en eso es claro. Este es el artículo sobre el cual, si se nos viene abajo todo. Y después les doy 2 textos, los 2 son de Lutero, y son de 2 puntas de su vida, ¿no? Uno
es un fragmento. El que quiera leer todo el comentario, inclusive porque están publicados en castellano, de la epístola a los Gálatas, obviamente esto de la justicia por la fe y las obras, obviamente en Gálatas sí vamos a encontrar material a rolete, un fragmento de lo que dice sobre un versículo en particular, que es también un escrito de un Lutero recién en los tiempos de la Reforma, ¿no? De cuando empieza la Reforma, el año 18. Y después otro que también está publicado, está en el tomo 1, que ese es el más raro de conseguir. Un fragmento también, es un fragmento del prefacio a los escritos latinos, escrito por él, y lo que es interesante es que ya es un Lutero, no viejito, porque, bueno, sí, viejito, porque en esa época era un señor de mi edad ya era viejo, así que, pero eso está escrito en el año anterior a la muerte de él. Y tiene una mirada para atrás, ¿no? De su experiencia, está muy interesante. No hay que quedarse que las cosas son solo experiencias personales, pero rescatar qué es lo que Lutero, cómo lo vivió, y utiliza, por ahí lo van a encontrar en el medio del texto, y cuando vean esta frasecita, acuérdense de mí, lo puso esto ante las puertas del paraíso, dice Lutero, ¿no? Hablando, bueno, léanlo y ya van a ver. Así que esos son los textos que tenemos. El de Gálatas y el prefacio son textos de Lutero para entresacar más cosas, que les pido un par de cositas, y los otros para tener también la base confesional del negocio. Sandra. No entendí dónde están los textos. Ya lo subí a la plataforma. En la clase 3, porque yo encuentro uno solo. Hay. Claro, por eso. Yo puse los 3. ¿Vieron lo que dijimos al principio? Ahora cuando cerremos, me fijo si es que, si no cerré sin poner, que Iván me lo advirtió y lo digo adelante Una de hoja que dice artículo primero y principal, nada más. Solo eso, los otros dos no. Fíjate que Bueno, puede ser que guardar cambios, pero bueno, después me fijo. ¿Tú lo estás viendo, Iván? No, pero si no, pasármelos a mí, yo te los subo, no hay problema. Yo tendría que poder hacerlo, o por lo menos para salvar el resto de honor que me está quedando. Pero bueno, de todos modos ya lo van a tener, ¿eh? No va a llegar la medianoche sin que carezcan de ellos. Y después, ¿los foros me dijiste que son ¿sí? 3? ¿Los foros? 3. Sí, abrimos 3 sí, foros. yo planteé ahí tres cuestiones. Una de trabajar con los 2 artículos, otro sobre el prefacio y otro sobre la lectura de Gálatas. En realidad el tercero tiene que ver con todo lo que leyeron, inclusive vuelvan también a las tesis de Heidelberg, que ya lo voy advirtiendo, lo que hemos leído previamente ya nos está llevando hacia eso. Y entonces tenemos que partir, y partan también, preguntándose ustedes mismos, ¿qué concepto de justicia tenemos? Y partan así de tipo, busquen texto de educación cívica, de secundario, a ver qué diablos es la justicia, y van a encontrar la visión de Aristóteles, sin duda alguna, por lo menos eso es lo que me enseñaron a mí cuando cursé cívica, un poco después de que Lutero escribiera el prefacio, pero hace tiempo. Dice Aristóteles, es dar a cada cual lo que le corresponde. Asignarle a cada cual lo que le corresponde. Eso es la justicia. Entonces, si nosotros pensamos y hacemos un pequeño examen de conciencia, y ligerito nomás, porque si entramos en mucha profundidad sería todavía peor, ¿qué es lo que Dios nos tendría que dar de acuerdo a lo que nos corresponde? Nos va a ir sumamente mal. Pero ese concepto de justicia retributiva, ¿no? Tú has hecho esto, te corresponde tal cosa, es el concepto que usamos en lo civil, de hecho, también, ¿no? Pero lo que hay que descubrir en estos textos es cómo esta nueva justicia, que tiene que ver con esto que nos señalaba la tesis 28, el amor de Dios no encuentra. O
sea, no nos puede retribuir porque no encuentra, sí, lo que encuentra es desastre, pero no encuentra nada bueno para retribuirnos. Entonces crea, ¿no? Esta justicia que nos viene de fuera, ¿no? Pero que tiene varias cosas y que tenemos que sacar algunas consecuencias. Un segundito, Ian. Sobre todo las consecuencias que tienen que ver con la ética y con la libertad, ¿no? Pero podemos tirar después más textos todavía, y si alguien quiere más textos, con muchísimo gusto, mando. Simplemente me escriben. Ian. ¿Qué tal? Pregunta, tal vez más como de aquí en más, no hace falta que lo resolvamos ahora, ¿no? No tengo esa expectativa, pero sí me sigue haciendo mucho ruido, y a medida que avanzamos en los textos y en la clase, esta cuestión de como, si se quiere, no quiero ser punzante en esto, ¿no? Pero una pobre antropología, ¿no? Esta cuestión de que lo humano, lo depravado, lo asqueroso, lo que Dios no puede, digamos, encontrar en lo humano nada bueno. Se me pierde un poco la noción de imagen y semejanza, de imago Dei, de momentos. Me gustaría si Lutero tiene alguna contrastación de ver a lo humano como algo bueno, o alguien que haya problematizado Lutero, post-luterano, o que haya seguido en esa línea, que recalque lo humano con la antropología, el concepto de humanidad que tenemos más en estos tiempos. Bien, bueno, no es una antropología pobre, es una antropología muy negativa, distinto, porque es bien rica, porque en epítetos negativos es muy florido. ¿Puedo pedirte un tiempito y que me dejes llegar a la unidad que tiene que ver con los sacramentos y hablemos del bautismo? Claro que sí. Y ahí vamos a, de repente, y ya me lo anoto para ya enfocar para ese lado, un poquito ahí, con la parte justamente de esto de la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Pero bueno, lo que has colocado es acertado, sí. La ruina de la caída, bueno, de repente ahora cuando hablamos de la justicia y eso, podemos ya empezar, pero en el bautismo vamos a tirarle un poco más de fichas para ese lado, que tiene que ver con la imagen de Dios. Entonces, a lo que iba, entonces, tratemos de discernir, y acá no quiero abundar más para no direccionar a nadie, de ver cuando hablamos de esta justicia que nos es, en el lenguaje que va a usar Lutero, que nos es imputada, que nos es dada, sin que nosotros podamos poner nada para decir, bueno, me corresponde. ¿Qué implicancias puede llegar a tener en mis relaciones con el prójimo y con respecto al problema, que es un problema interesante también, el problema de la libertad, ¿no? Si estoy tan enroscado en todas esas basuras y degradaciones que soy, ¿dónde queda mi libertad, ¿no? ¿Y dónde queda la libertad del ser humano, ¿no? Y que quizás acá vamos a tener que empezar a partir de esto, encontrar y darnos cuenta cómo Dios es el que nos va a abrir una puerta inmensa, que también nos va a poner en un lugar donde tenemos que comprometernos, porque hasta ahora parecería, de todo lo que hablamos, queda muy en mí mismo y no ha entrado acá mucho el prójimo en juego, en todo lo que hemos hablado prácticamente. Hemos aludido a algunas cosas, pero no ha entrado demasiado el prójimo. ¿Y en qué lugar queda? ¿O es simplemente que yo y Dios en este mundo, ¿no? Dios que me ama y entonces me hace bello y hermoso y me transformo en un Adonis, pero para mí mismo también, ¿no? Bueno, ahí es hacia ese lado es a donde vamos a irnos deslizando un poquito a través de estos textos
y algún otro texto. A mí me gustaría, yo no tengo mucho arte, y si vieron esas palabritas que puse fueron para hacer un video, no tengo. Pero me gustaría tirarles. Bien. Gracias, Hernán. ¿Están todos los tomos? Yo creo que sí. Bien. Si los encuentran ahí, el que quiere ir y leerse el comentario completo o más amplio, todo lo que yo recorté, porque son fragmentos, y de eso también, y lo mismo con Tilis, que le pegué un tijeretazo. Le pegué un tijeretazo nomás, eso hay que reconocerlo, y quiere leer texto completo, y bueno, y quiere ver más cosas, están ahí. Los libros son para ser leídos, aunque sean digitales. Eso es importante. Así que bueno, entonces quedaríamos con eso. Yo ahora voy a verificar de que estén las cosas, que sean visibles y que yo no haya metido la pata demasiado. Y bueno, disfruten esos dos, sobre todo el último, ¿no? No sé, si alguno entra el prefacio a ¿está acá? Los escritos latinos, sí, creo que sí es en el tomo 1. Sí, ese es el último, lo último que trae el tomo 1. Y mi tomo 1 es de los viejitos, de los que editó Paidós. Si se lo quiere leer todo, vale la pena leerlo todo. No es mucho más, deben ser 2 páginas más de las que les puse, es cortito. Realmente es enternecedor, y si uno piensa que es un Lutero, y cuando lo lean, piénsenlo, realmente piénsenlo, es un Lutero que ya le queda poco. Él no lo sabe, como ninguno de nosotros sabe cuánto nos queda, lógico. Pero es un Lutero que también es un Lutero que está muy amargado en el fondo. Lutero, sus últimos años son de amargura, porque ve que todo aquello que él había mirado, todas las cosas que él veía ahí para el 17, el 18, el 19, para el 20, en el año 20, que era todo un cambio, y no pasó nada de eso, inclusive pasaron cosas feas entre medio, la guerra de los campesinos, reacciones violentas, bueno, y sí, y después de su muerte va a venir guerra también, ¿no? Piensen que todo esto va a generar una serie de guerras, la famosa guerra de los 30 años, que fue sumamente cruel, ¿no? Así, por eso, por supuesto, no lo vivió Lutero, pero sus últimos años fueron de mucha amargura. Y lean este texto y como él cuenta la experiencia, no quiero hacer spoiler del texto de Lutero, realmente es enternecedor, ¿no? Y es hermosa esa expresión, me puso en las puertas del paraíso, ¿no? Hay que leer también, es una experiencia, la experiencia no es una fuente de doctrina, ojo, simplemente vamos a leer qué es lo que dice Lutero, pero eso sí, los textos confesionales nos ayudan, pero la fuente de doctrina es la escritura, no la vivencia ni de Lutero ni de ninguno de nosotros, la experiencia personal. Hay que darle su valor, pero no sacralizar la experiencia. Pero realmente es muy lindo, es un textito muy, muy bonito. Y Gálatas, el comentario de los Gálatas, lástima, yo no encontré, y eso sería interesante, Hernán, si tú te fijas, yo ahora me voy a fijar si tú tienes el tomo 10 digitalizado, porque el tomo 10 es el comentario a Romanos, y en Romanos hay cosas muy lindas, perdón, en el comentario a Romanos hay cosas muy lindas y que sería muy bueno poder poner, si lo encuentro, yo no lo encontré en línea al tomo 10, así que si lo encuentro les pongo alguna, le subo también para que lean y sea un poquito más, algún pedacito, aunque sea, del comentario a los Romanos, que es el último tomo que tenemos publicado en español. Así que bueno, ya estamos llegando a casi 2 horas y media. Quizás, no sé, en la semana que viene les tiro alguna cosita más. Sí, un videíto así con algunas palabras mías, espero que no sean cargosas. Y lo bueno que por ahí vi que, no me acuerdo quién fue el que lo hizo, perdone que yo soy medio despistado con esto,
anoto, pero después, claro, ahora tendría que ponerme a mirar mis notas y no. Alguien que reaccionó sobre lo que uno de ustedes puso, y está bueno, los foros son para eso, porque imagino que los que estamos aquí presentes y los que no han podido estar también presentes, todos tenemos un nivel de respeto que nos permite poder intercambiar sin violentar ni extralimitarnos. Eso es lo bueno de los foros, poder sobre lo que uno expresa, poder otro recrear. Porque a veces, bueno, de repente uno no me ganó de mano y ya dijo lo que yo pensaba, pero yo puedo recrear sobre eso y eso también es muy bueno, ¿no? Y yo entiendo que todo el mundo puede leer lo que publican los demás, ¿no? Bien, porque vale la pena. Lo mismo, las respuestas que yo he dado a uno, las ven los demás también. Exacto, exacto. Los foros están creados para que todas las personas en el aula, en la clase, puedan ver todo. Los pusimos en Está bien. esa Yo opción. una vez hice toda una respuesta general y después respondí uno por uno, pero me quedé con la duda si todos los demás veían, porque me parecía importante algunas cosas que son para todos, ¿no? Que vale la pena que sea público. Así que hay que leer las cosas que van publicando. Octavio, Sí, perdón, Jorge. porque yo me tengo que retirar dentro de un ratito. No me quedó claro cuál es la puntuación de lo que viene, o sea, en 2 frases. ¿Cuál es el interés tuyo que analicemos? ¿Sobre qué tema en especial? No me quedó claro. El que viene es la justificación por la fe. Sí. Y que yo quiero que empecemos a ver si podemos discernir qué implicancias tiene la justificación por la fe en la ética y en la libertad humana. Ajá. Para ese lado, ¿no? Porque siempre quedamos con que soy justificado por la fe en Cristo y dejarlo como una sentencia también es una forma de esclerosarlo y que no sirva para nada. Y todas estas cosas, porque justamente la teología es un servicio para la Iglesia, y tiene que servir, ayudar, mover y movernos, sobre todo mover nuestras heces y bueno, nuestras vidas mejor, porque si lo dejamos, la cosa es medio mala. Y ya que hablaste tú, Jorge, por ejemplo, con esto, Jorge hizo una cita en la respuesta, y esa me quedó en la memoria, citó, y ahora lo cito como también con gran respeto, lean lo que dice Hans Kung, la cita que hizo de un libro que es hermoso, El Credo de Hans Kung, que cita un pedacito de Jorge en su respuesta, vale la pena. Es una obrita. Hans Kung fue un gran teólogo que ya está en la gloria, que vale la pena. Y si alguien se consigue ese librito del Credo, es un librito precioso. Yo lo presté y temo que sea quien se lo presté y no me lo ha devuelto. Porque si lo ignorara, por lo menos sería ahí. Pero me queda ese mal sabor de saber quién lo tiene y que no me lo devuelve. En fin. Pero bueno, esa cita es muy, muy linda la que tú hiciste. No sé, sí, ya llegamos a las 2 horas y media. No quiero abusar del tiempo y de la paciencia de ustedes. Perdón si fui muy desordenado, que lo soy. Y bueno, sí, no sé si también de repente no fue la intencionalidad original al diseñar el curso, pero a mí me cuesta mucho esto de la no compartir, aunque sea a través de la pantalla, dejar las cosas así muy sueltas, escriban, pongan preguntas, y así pues, yo me pongo también, no tengo todavía el hábito de estar mirando y contestando al momento. Me tomo un tiempo y lo hago, pero tendría que hacerlo con más seguido. Entonces, estimúlenme también con intervenciones. Y siéntanse libres de preguntar. Nada es tonto o simple. Todo es importante, pues lo que uno piensa es lo que uno ha pensado. Y bueno, vale la pena ponerlo sobre la mesa para sobre eso seguir construyendo. Así que no sé si queda alguna preguntita o alguna duda metodológica de cómo proceder, la hacemos, y si no,
nos despedimos, porque yo dentro de un rato tengo que irme a la terminal de ómnibus. Y sí, les aclaro que ahora, cuando estoy en Rivera, no me conecto para nada. Salvo por WhatsApp, si hay alguna cosa en el grupo de WhatsApp que puedan poner, eso sí lo miro. Cuando estoy medio lejos de la frontera, puedo ver, porque no tengo muy buena señal ahí, en la frontera misma. Aprovecho. Porque la iglesia está a 50 metros del límite con Brasil. Aprovecho simplemente para comentar un poquito que a partir de mañana nos va a estar acompañando dentro del aula virtual Diego Alfaro, ya se va a presentar en presentaciones, que va a ir acompañando el curso junto con Octavio. Ustedes habrán visto que en algún momento yo puse en los avisos que en la cartelera que Octavio, lunes y miércoles son días que lo encuentran seguro, que son días que él revisa, que él lee, que está atento a las solicitudes, pero Diego va a estar de ayudante del curso, también para ir respondiendo por ahí dudas si tienen ustedes en otros días. Así que entre viernes, sábado, domingo, esos días del fin de semana va a estar Diego acompañándolos en el curso también, para que haya una segunda persona también atenta a las intervenciones de ustedes, ¿sí? Por preguntas y eso, tanto para irle comentando a Octavio las preguntas que van surgiendo, como para responder tal vez él algunas también. Y también una cosa que hablamos con Octavio, que bueno, ahora la próxima clase, así como la que estamos teniendo ahora, es cuando se publica la clase 6, ¿sí? Cuando hacemos el cierre, pero que eventualmente, si es necesario, además de los videos que Octavio nos va a subir, podemos plantear de tener otra clase como estas que son de consulta, ¿no? Será cuestión de que si ustedes lo piden y les parece que así es, se puede hacer un acuerdo ahí de abrir una clase de consulta antes, siempre y cuando sea dentro de los jueves que Octavio puede, ¿no? No puede todos los jueves, pero... Eso me parece, Iván, eso me parece muy interesante. Si se pudiera hacer, me parece interesante. Bueno. Ojo, yo podría, o sea, si lo combinamos de antemano, también ofrezco otro día, no quiero ser miserable tampoco con mi tiempo. No solamente de consulta, también puede ser una clase de discusión, o no vamos a decir clase, un encuentro de discusión, de tener algún tema de que nos queda ahí medio sonando, y lo podemos poner sobre la mesa, no la consulta. Una cosita que quedó pendiente, en respeto a la pregunta que había hecho Ian, todo lo que hace el hombre está mal, ¿no? Yo escribí algo de eso en la parte en el tercer punto, yo algo escribí de eso. Si me querés contestar, Ian, contestame. Desde el momento, yo creo que entiendo lo que Octavio nos quiere decir y sigo esa línea, ¿no? Pero desde el momento que Dios se hizo hombre, está rectificando para mí que vale la pena todo lo que el hombre hace y todo lo que el hombre realiza dentro de lo que es la creación de Dios. El tema es cuando en esa ruptura desde Adán y Eva, por decirlo así, en lo simbólico, esa ruptura con Dios es a dónde va el camino de lo que hace el hombre cuando se separa de Dios. Estando con Dios, yo creo que el mejor ejemplo es todo lo que hizo Jesús como hombre dentro de nuestro mundo. O sea, la mejor respuesta de que se pueden hacer las cosas bien es que vino Jesús y lo demostró. Lo demostró y él dijo, cuando ustedes tengan dudas de cómo es Dios, miren lo que yo hice, porque yo soy Dios. Creo que está ahí el punto, pero el tema es cuando el hombre se separa de esa relación con Dios y quiere hacer lo que quiere al modo que él quiere. Entonces ahí sí aparece toda la parte que dice Octavio, que ahí, ¿a dónde va ese camino cuando el hombre se separa de Dios y dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que yo decido y esto es lo que termina? Entonces es un tema que no se acota acá, creo que es muchísimo más profundo, pero un poquito es lo que yo quise poner en el tercer punto, por si te interesa que seguir en el tema. Muy cierto, Jorge. En realidad, cuando el hombre se separa de Dios, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y eso es pero, así que bueno, Sí. muchas gracias. Cuando dije lo de que me esperaras hasta el bautismo, Ian, porque el bautismo está creo que va a ser la 4, el número 4. Sí, no me acuerdo si sí, creo que es la 4. Así que los sacramentos. No es que dije una cosa así como para tirarlo para el
del día del juicio final por la tarde. Muchas gracias a todos los que se tomaron este tiempo. Gracias a los hermanos y hermanas que están mucho más lejos, ¿no? Los hermanos de Perú. Chao, Octavio, muchas gracias por escucharte. No, Bendiciones. un placer, un gran placer. Y bueno, y a todos mis queridos hermanos y hermanas de la vecina orilla, placer.